He oído que tu empresa se retira. El salario ha ido disminuyendo en los últimos 3 meses, así que parece que finalmente está en peligro. Ese tema. Quería discutir algo sobre eso. Creo que debería haberte consultado, pero nuestra relación se ha vuelto tensa y me ha sido difícil acercarme a ti. Por eso sentí que era difícil discutir. ¿Discutir? ¿Vas a decirme que trabaje porque tu empresa se va a pique? ¿Qué empresa se va a pique? Bueno, podría llegar a eso, pero eso no es de lo que quería hablar. ¿De qué se trata? ¿Vas a echar a esta mujer? Sí, ya te lo he dicho, su empresa parece que se va a pique. Parece que es verdad. Toleré su aspecto no tan bueno porque sus padres son los presidentes. Pensando que al menos me casé con alguien de buen origen, pero esto es inaceptable. Claro, ser criada en América y ser tan buena en su trabajo es genial. Pero subir el listón con su herencia, amistad y luego tener este aspecto? Si tan solo fuera hermosa, podría haber alguna redención. Ustedes dos, ¿qué están diciendo? Me casé contigo esperando dinero. ¿Y ahora la compañía se va a pique? Probablemente la parte americana también lo está haciendo mal, ¿verdad? Una esposa que no trae un solo centavo es inútil. Lárgate. Cuando les dije a mis amigos de la universidad que mi madre era mestiza, todos imaginaron una super belleza. Presentarte es simplemente vergonzoso, así que deja de ser mi madre. Al enterarme de que mi empresa se iba a pique, mi marido y su hija se volvieron contra mí. Las palabras crueles que me lanzaron me estaban rompiendo el corazón. Había muchas cosas que quería decir, pero dado todo lo que ha pasado ya no tengo energía. Entiendo, quieres que me divorcie de ti y me vaya de esta casa. ¿Cierto? Es cierto. Es bueno que seas inteligente y hayas comprendido rápidamente lo que te estaba diciendo. Pero quiero que sepas que cuando te dé cuenta del error que estás cometiendo, yo ya no estaré ahí para que te arrepientas de tus acciones. Si mi marido quiere el divorcio, que así sea. Yo seguiré adelante con el divorcio tranquilamente y él seguramente se arrepentirá profundamente. Mi nombre es Amy, mi madre es japonesa y mi padre americano, lo que me convierte en mestiza. Mis padres viven en Estados Unidos, pero yo vivo en Japón por trabajo desde hace unos 10 años. Mi padre es director general de una empresa americana que desarrolla software y se ocupa de importaciones y ventas. Vine a Japón para trabajar en la sucursal japonesa de la empresa de mi padre. Como me gustan mucho los dibujos animados japoneses, cuando me enteré de que me iba a Japón me puse a dar saltos de alegría. Algunos podrían haber pensado que al enterarse de que soy mestiza y vivo en Japón, yo sería una belleza que acapararía toda la atención. Sin embargo, no fue así. Tengo un aspecto sencillo y no se me da bien socializar fuera del trabajo. Así que creo que a la gente le resultaba difícil acercarse a mí. Durante mi época escolar, pasaba el tiempo sola en un rincón del aula y salía de clase lo más rápido posible una vez terminadas las clases. Era lo que podría llamarse una presencia sombría. Como no estaba acostumbrada a Japón, me resultaba imposible cambiar de carácter de repente. Así que continué con mi presencia sombría después de llegar. Estar sola no es nada nuevo para mí, así que me he acostumbrado. Por lo tanto, no intenté ampliar a la fuerza mis conexiones sociales en mi vida privada. Más bien había desistido, pensando que era algo que no podía hacer. Quizá alguna divinidad se ha apiado de mí, porque en mi 5º año en Japón, a los 37 años, tuve un buen encuentro. Vaya, Amy, ¿trabajas en una empresa de desarrollo de software? Es asombroso. Yo también trabajo en el sector informático, pero nunca había oído el nombre de tu empresa. Disculpa mi ignorancia. No, nuestra empresa no se dedica a servidores ni redes, así que no es muy conocida. Además, no participo en el desarrollo, mi función principal es la importación y las ventas. Así que, en realidad, no soy tan increíble. El bar de dardos que frecuentaba era popular entre los clientes que habían venido a trabajar a Japón desde el extranjero. Como soy una persona solitaria, a veces me apetece conversar con los demás. En esos momentos, me dirigía al bar de dardos, donde conocí al hombre que se convertiría en mi marido. Amy, ¿no juegas a los dardos? Solo estoy aquí para beber, no juego a los dardos. ¿Estás tomando café, Ken? Sí. Normalmente me arrastran hasta aquí mis colegas mayores. No bebo alcohol, ni juego a los dardos. Las relaciones de oficina pueden ser bastante complicadas.
No, mi marido miró la hora en su smartphone, luego puso su café en la encimera. Ah, ya te vas, son solo las 7. Mi hija de secundaria volverá a casa del colegio hasta ahora, ya que no tengo mujer necesito prepararle la cena. Los compañeros de trabajo puede ser una buena escapada, hasta ahora sin que nadie se queje. Al oír su broma no pude evitar reír. Al verme reír mi marido me dedicó una ligera sonrisa antes de poner una excusa a sus colegas mayores para irse. Después de ese día, cada vez que iba al bar de dardos, buscaba a mi marido. Y él siempre venía a hablar conmigo si me encontraba. Amy, trabajas en la empresa de tu padre, ¿verdad? Eso es asombroso. La verdad es que no. Puede parecer grande porque tenemos sucursales en el extranjero, pero no es tan grande. Es como una pequeña o mediana empresa en Japón. Aunque era un bar de dardos, nosotros, que no jugábamos a los dardos, siempre disfrutábamos de pie y hablando al final del mostrador con una copa en la mano. Cada vez que nos veíamos, mi marido y yo estrechábamos más nuestros lazos. Y empezamos a vernos también fuera del bar de dardos. Fue una progresión natural empezar a salir. A medida que me acercaba a los 40, me sentía eufórica por vivir por fin la primavera. Sin embargo, no podía limitarme a disfrutar de la felicidad. Para seguir saliendo con mi marido, necesitaba establecer una relación con su hija, Naomi. Naomi tenía entonces 15 años, una estudiante de secundaria a punto de aprobar. Un periodo que requería mucha atención. Estaba preocupada, pero pronto quedó claro que mis preocupaciones eran innecesarias. Amy, viviste en Estados Unidos hasta hace 5 años, ¿verdad? Siendo mestiza, capaz en el trabajo, estás llena de factores geniales. ¿Por qué sales con mi padre? Oye, no elogies a Amy y me castigues al mismo tiempo. ¿Cierto? ¿No deberíamos hablar mal de Ken? Además, no soy tan guay. Empecé a cenar en casa de mi marido con su hija. Los tres disfrutábamos de las comidas juntos, bromeando. Desde cualquier perspectiva, era la cena de una familia ordinaria. Y yo apreciaba a ordinarias más que nada. Con una buena relación con su hija. Decidimos casarnos a los 2 años de relación. Todo había ido bien hasta ese momento. Pero al ser un matrimonio internacional, las cosas se pusieron agitadas a partir de ahí. Lo más difícil fue conocer a los padres del otro. Llevé a mi marido y a sus padres a Estados Unidos. Pero como ni mi marido ni sus padres hablaban inglés ni entendían bien las culturas extranjeras, fue difícil. Vaya, estos son los documentos de la empresa de tu padre. Está todo en inglés, no tengo ni idea de lo que pone, esta parte describe el producto principal. En cuanto a las bodas, el dinero de Año Nuevo, los regalos por nacimientos y admisiones escolares. Y otras ocasiones que requieren cantidades sustanciales de dinero. Estas prácticas no son habituales aquí, por lo que no son necesarias. Entender las lenguas y culturas japonesa y estadounidense. Mi madre y yo estábamos muy ocupados. Sin embargo, estar ocupado significaba que mi marido y sus padres intentaban comprender el entorno en el que yo crecí. Y mis padres, a pesar del ajetreo, sentía una agradable fatiga. Después de que nuestra boda transcurriera sin contratiempos, empecé a vivir con mi marido y mi hija. Los tres juntos en su casa. Pensé que íbamos a empezar una vida feliz como una familia de 3 en Japón. Pero poco a poco, la situación parecía volverse siniestra. Un año después de casarnos, cuando nuestra hija ya era estudiante de secundaria, mi marido me hizo una sugerencia. Los exámenes de ingreso en el instituto de Naomi me hicieron darme cuenta. Mis tardías horas de trabajo han supuesto una carga demasiado pesada para Naomi. Con los exámenes de acceso a la universidad a la vuelta de la esquina, que van a ser aún más duros, podría ser mejor si uno de nosotros aumenta su tiempo en casa. Bien, eso podría ser cierto, pero esta conversación había tenido lugar de vez en cuando entre mi marido y yo, cuando estábamos solos en el salón. Porque había asuntos sobre los que no podíamos decidir fácilmente. Habíamos estado posponiendo llegar a una conclusión. Mi marido parecía estar sugiriendo que ya era hora de tomar una decisión. Con una mirada seria en su rostro, buscando esa expresión, me pregunté si no podríamos aplazar la decisión hasta el año que viene, cuando nuestra hija empiece a prepararse para los exámenes de la universidad. Aunque las perspectivas están cambiando en casos como este, en Japón sigue siendo más habitual que las mujeres dejen su trabajo para ocuparse de las tareas domésticas y el cuidado de los niños.
Esta situación parece como si mi marido me estuviera sugiriendo que deje mi trabajo o que busque un empleo que me permita volver pronto a casa. Sin embargo, no es nuestro caso, por eso estoy preocupada. Así que, Ken, estás pensando que debería continuar con mi trabajo actual. Y tú deberías encontrar un trabajo que te permita volver a casa más temprano. ¿Verdad? Considerando nuestra situación, eso tiene sentido. ¿No? Ganas un sueldo más alto. Y lo que es más importante, trabajas en la empresa de tu padre. No tendría sentido que lo dejaras. ¿Verdad? Eso es cierto si solo nos fijamos en la situación. Pero, ¿te parece bien? Llevas más de 20 años en tu empresa. No, si es por no de mí, entonces me parece bien. No pude encontrar la mirada seria de mi marido y aparté la vista. Me sentía culpable por obligarle a dejar la empresa en la que había trabajado tanto tiempo. Sin embargo, ¿parecía decidido? Me sentía avergonzada por no haberme dado cuenta antes de su determinación y haber intentado posponer la decisión. De acuerdo, hagámoslo entonces. Cedí a la determinación de mi marido y acepté su propuesta. ¿Habéis traído la comida los dos? Por supuesto, no hay manera de que me olvidara de eso. Lo siento, yo olvidé el mío. Mientras nuestra hija se apresuraba a salir para no llegar tarde, me quité los zapatos medio gastados en la entrada y volví corriendo a la cocina por el almuerzo que mi marido había preparado. Mi marido dejó su trabajo y se convirtió en amo de casa a tiempo parcial. Con él ocupándose de la casa y cuidando de nuestra hija, yo puedo centrarme en mi trabajo. Además, al estar él más tiempo en casa, pudo ayudar mucho a nuestra hija, lo que la ayudó a aprobar sin problema los exámenes de acceso a la universidad. Aunque me sentía culpable de que mi marido dejara su trabajo, quizá fuera la decisión correcta para nuestra familia. Metí en el bolso el almuerzo que había dejado en la mesa de la cocina, agradecí a mi marido. Sin embargo, 3 años después de casarnos, la situación había cambiado mucho. Y empecé a arrepentirme de la decisión de que mi marido se convirtiera en amo de casa. Estoy en casa. ¿Qué hay para cenar? ¿No está en la mesa? ¿Fideos instantáneos? ¿Otra vez? No se puede evitar. Ser amo de casa es muy ocupado, ya sabes. Además, parece que tu salario ha disminuido este mes. ¿Está bien tu empresa? ¿La empresa? Sí, está bien. No te preocupes. Tu salario ha estado disminuyendo gradualmente durante los últimos 2 años. Y bajó significativamente estos 2 meses. Por supuesto, estoy preocupado. Dejé mi trabajo, después de todo. Trabaja duro y gana más. Tenemos que pensar en la matrícula de Naomi. Estos fideos instantáneos también son parte del ahorro para emergencias, así que aguanta y come. ¿De acuerdo? No pude responder a mi marido y vertí agua caliente en los fideos instantáneos. Mirando los platos lavados para 2, mi marido, que fue amable durante nuestro primer año de matrimonio, cambió gradualmente de actitud a partir del 2.º año y ahora en nuestro 3.er año. Las cenas son fideos instantáneos y, en lugar de un almuerzo para llevar, me da $5. Además, no solo mi marido cambió de actitud. No te bañes antes que yo porque hayas llegado pronto. El agua de la bañera huele a vieja. Ah, perdona, ¿pero realmente huelo tan mal? No contestes. Solo di que está bien y quédate callada. Había decidido darme un baño temprano porque había llegado a casa antes de lo habitual. Pero cuando salí del baño, mi hija irrumpió en el vestuario y me gritó. Tiró mi ropa al pasillo y cerró de un portazo la puerta del baño desde dentro. Como me echaron de repente y no me había secado del todo, volví en silencio al vestuario. Parecía que mi hija seguía en la bañera, probablemente con la intención de cambiar el agua. Me sequé a toda prisa y tiré la toalla de baño al cesto de la ropa sucia. Luego salí silenciosamente del vestuario y me vestí en el pasillo. Mi hija me había tratado como una anciana. Para una hija de 20 años, yo de 42, podría parecer una anciana. Hace unos años ella solía decir que yo era guay, pero ahora eso parece un recuerdo lejano. Si alguien fuera tratado tan terriblemente en casa, sería normal que se enfadaran con su marido y su hija. Sin embargo, como son familia, quiero evitar empeorar aún más nuestra relación enfadándome. Pero honestamente, la verdadera razón es probablemente porque soy inherentemente introvertida. En la situación actual, está claro que mi marido y mi hija se han aliado contra mí. Lo que lo convierte en un escenario de 2 contra 1. No hay forma de que yo, siendo introvertida,
pueda enfrentarme a ellos dos. Tengo miedo al conflicto y al aislamiento, así que huyo de los problemas. ¿Cómo es tu vida de casada? Bien. ¿Quién se ocupa de las tareas domésticas y Naomi va bien a la universidad? Sondío y miento a mis padres. Antes me hacía ilusión hablar con mis padres por videollamada una vez cada pocos meses. Pero ahora no puedo compartir con ellos mis problemas con mi marido y mi hija, lo que convierte esas llamadas en dolorosos momentos de mentira. Si compartiera mis problemas con mis padres, estoy segura de que toda mi paciencia y tristeza reprimida se desbordarían y no podría evitarlo. Además, mis padres están en el extranjero, así que no puedo contar fácilmente con ellos. Tampoco quiero preocuparlos desde lejos. Así que me obligo a tragarme las quejas que casi se me escapan de la garganta y las vuelvo a empujar hacia abajo. ¿Debería gritar a mi marido y a mi hija? ¿O debería consultar mis problemas con mis padres, aunque estén al otro lado del mar? Algunos pensarán que esto es frustrante, pero así somos los introvertidos. Sin embargo, comprendo que no tomar medidas por mí misma y no explicar adecuadamente por qué mi salario ha ido disminuyendo y las cosas están empeorando. Pero ser introvertida no es del todo malo. A veces, al no tomar medidas, los problemas se resuelven solos. En este caso, mi marido acabó autodestruyéndose. Un día, cuando llegué a casa del trabajo, como de costumbre, había una taza de fideos instantáneos sobre la mesa de la cocina. Justo cuando estaba a punto de suspirar mientras cogía la taza de fideos, mi marido habló desde detrás de mí. ¿Soy yo el que quiere suspirar? ¿Qué? Me pilló desprevenida y me sobresalté, haciendo que los ingredientes de los fideos sonaran como maracas. Oh, estabas aquí. Me has asustado. Me he enterado por un antiguo colega tuyo de que tu empresa se retira. El salario ha estado disminuyendo durante los últimos 3 meses. Ahora tiene muy mala pinta. Ah, eso. Quería discutir algo sobre eso. Debería haber sacado el tema antes, pero ya sabes cómo habéis estado tú y Naomi últimamente, ya sabes, por eso ha sido tan difícil sacar el tema a discusión. ¿Me vas a decir que trabaje porque tu empresa se está hundiendo, no? ¿La empresa se está hundiendo? Bueno, esa es una forma de decirlo, pero no es de eso de lo que quería hablar. Naturalmente, Naomi se puso al lado de mi marido, con toda la intención de arremeter contra mí 2 contra 1. Sí, ya te lo he dicho. ¿Verdad? Su empresa está a punto de quebrar. Parece que es verdad. ¿De verdad? Entonces no hay razón para que se quede aquí. ¿Verdad? Exactamente. E incluso renuncié a mi trabajo. De verdad, papá es demasiado lamentable. Incapaz de encontrar el momento adecuado para intervenir, solo podía escuchar su conversación acelerada. Es vergonzoso cómo mis tendencias introvertidas aparecen incluso en momentos así. Pero mientras permanezco en silencio, siguen diciendo cosas increíbles. Toleré su aspecto poco agraciado porque sus padres son los presidentes. Pensar que al menos me casé con alguien de buen origen, pero esto es inaceptable. Claro, ser criada en América y ser tan buena en su trabajo es genial. Pero subir el listón con su herencia mixta y luego tener este aspecto. Si tan solo fuera hermosa, podría haber alguna redención. ¿Qué estáis diciendo? Conseguí interponerme en su conversación con voz débil. Sin embargo, las palabras que pronuncié solo sirvieron para avivar su fervor. Me casé contigo esperando dinero. ¿Y ahora la empresa se hunde? La parte americana también debe ir mal. No, una esposa que no aporta ni un céntimo no sirve para nada. Lárgate. Cuando les dije a mis amigos de la universidad que mi madre era mestiza, todos se imaginaron una super belleza. Presentarte es vergonzoso, así que deja de ser mi mamá. Sus palabras crueles me rompieron el corazón. Tenía tanto que quería decir, pero ya no tengo la energía. Ya entendí, quieres que me divorcie de ti y me vaya de esta casa, ¿verdad? Así es. Es bueno que seas inteligente y entiendas rápido. Así que esperabas que papá dejara su trabajo y se convirtiera en el esposo de la casa. Solo para que tú pudieras seguir trabajando, y ahora que te quedaste sin trabajo planeas depender de él. Eso es muy bajo de tu parte, no me extraña que papá quiera dejarte. Naomi parece odiarme genuinamente, mirándome con una expresión demoníaca. ¿Quién está sonriendo a su lado al ver su expresión? Siento una oleada de ira, no puedo recordar la última vez que me sentí así de enojada, lo lamentarás. Le grité a quien con la voz más fuerte que he usado en mi vida y golpeé la taza de fideos que había estado sosteniendo sobre la mesa de la cocina.
Como para hacer un punto, luego me fui a empacar mis cosas. Si él quiere el divorcio se lo concederé en silencio. Seguiré adelante con el divorcio, y él está obligado a lamentarlo profundamente, después de eso, que ni yo nos divorciamos. Al ser un matrimonio internacional, el proceso fue un poco complicado. Pero en general, seguir la ley japonesa lo hizo manejable, sin mayores problemas. Cuando nos divorciamos, nos repartimos los ahorros que habíamos acumulado durante 5 años de matrimonio. Cada uno recibió $35.000. Yo no quería darle dinero a mi exmarido, pero las reglas son las reglas. Pensé que la mayor parte de ese dinero se utilizaría para pagar los 2 años de matrícula que le quedaban a Naomi. Así que no tenía sentido luchar. Sin embargo, darle el dinero me hizo darme cuenta de lo perdida que estaba. 3 meses después del divorcio, sin mi empresa, regresé a Estados Unidos. Aunque he pasado más tiempo en América, vivir en Japón durante un tiempo me sigue haciendo sentir fuera de lugar. Justo cuando estaba pensando en volver a visitar Japón algún día, Naomi me llamó inesperadamente por vídeo. Mamá, ayúdame, ¿qué te pasa? La calidad del vídeo es mala, pero la expresión de pánico de Naomi es clara. Sospechaba que la culpa era de mi exmarido, pero los detalles superaron mis expectativas. Papá me engañó. Siento mucho todas las cosas terribles que te dije antes. Lo lamento, lo siento. Naomi se disculpa continuamente, y todavía no puedo ver la imagen completa de lo que mi exmarido le hizo. Decidí calmarla primero y averiguar qué pasó en estos 3 meses. Sabes que el pago de la matrícula vence pronto, ¿verdad? Papá dice que tengo que pagarlo yo. Dijo que está bien si lo hago, pero que luego debo devolvérselo con intereses una vez que empiece a trabajar. ¿Por qué? ¿Dejé suficiente dinero para tu matrícula cuando nos divorciamos? No. Dice que eso es su sustento para los próximos 2 o 3 años. Y después de criarme hasta este punto, una vez que me gradúe y empiece a trabajar, debo cuidar de él. ¿Quiere que me reemplaces? Eso es imposible para ti, especialmente en tu primer año de trabajo. Dijo que me acogió solo por eso, y que si no cumplo con mi papel, me pasaría lo mismo que a ti. Estaba inquieta sin darme cuenta. Inquietarse no es algo que aprendí en Japón. La gente también lo hace en Estados Unidos cuando está irritada. Me di cuenta de que estaba inquieta y de lo frustrada que estaba. Mamá, lo siento mucho. Nunca pensé que papá fuera así. Así que cuando hablo mal de ti, yo también empecé a odiarte, siempre te llamaba fea, y me uní a él. Pero cuando realmente lo pienso, no eras tan mala. No estoy enojada, así que calmate. Empiezas a tener menos sentido otra vez. ¿Qué te dijo exactamente quién sobre mí? Dijo que no quería dejar su trabajo, pero tú le obligaste, y después de que la empresa se fundiera dijiste que ahora le tocaba trabajar. Silencié la llamada, suspiré pesadamente, y luego la desbloqueé. Tuve una corazonada cuando me enfrenté al divorcio. Viendo la sonrisa de satisfacción en la cara de mi exmarido, y como las palabras de mi hija hacia mí coincidían con lo que decía mi exmarido. Esa corazonada se convirtió en convicción cuando oí las palabras de mi hija. Al darme cuenta de que mi exmarido la había adoctrinado para que pensara que era una mala mujer solo por divorciarse de él. Además, a partir de ahí, empecé a entender el ridículo plan de mi exmarido. Se quedó con la custodia de nuestra hija, con la intención de vivir de ella, pero entonces aparecí yo, la hija del presidente de una empresa, y nos casamos. Así que cambió su plan para vivir de mí. Sin embargo, cuando se enteró de que la empresa para la que yo trabajaba se llamaba Piqué, decidió descartarme y volver a su plan de vivir de nuestra hija. Mi hija se equivocó al creer las palabras de mi exmarido. Aunque la engañara, el hecho de que dijera cosas que me hicieron daño es innegable. Sin embargo, creo que mi exmarido empezó a sembrar una mala impresión de mí en la mente de mi hija alrededor de su último año de instituto. A esa edad, todavía era una niña. Sobre todo porque se crió en un ambiente de padre soltero. Es comprensible que mi hija creyera las palabras de mi exmarido. Conozco a la hija amable y alegre que tuve antes de que la manipularan. Por lo tanto, creo que es justo considerar a mi hija, como a mí, una víctima de mi exmarido. Una vez más estoy llena de ira hacia mi exmarido por engañar a mi hija y causarle tanta tristeza y dolor. Si su malentendido se ha aclarado, entonces está bien. Parece que está reflexionando genuinamente, así que la perdonaré. No te preocupes, cuidaré de ti.
Naomi, después de terminar la videollamada, me alegré pensando que mi amable hija había regresado y antes de darme cuenta, mi nervioso repiqueteo había cesado. Sin embargo, mi ira hacia mi exmarido no se había desvanecido. Sus malentendidos serán corregidos a partir de ahora. Se arrepentirá mucho cuando se dé cuenta de su error. Decidí esperar ese momento. 3 meses después de que mi hija pidiera ayuda, mi exmarido se puso en contacto conmigo. ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo es que te sobra tanto dinero? ¿De qué me estás hablando? Entendí lo que quería decir mi exmarido. Pero como quería ver su estado de pánico el mayor tiempo posible, fingí no saberlo. Parecía bastante nervioso, inclinado hacia la cámara. Así que su rostro se hizo grande en la pantalla de mi ordenador. Su rostro bastaba para llenar la pantalla de ruido, por no hablar de sus palabras. Naomi se fue de casa de repente. Era imposible que tuviera tanto dinero. Y cuando le pregunté a Naomi, me dijo que tú le has estado pagando la matrícula y el alquiler. ¿Cómo tienes tanto dinero cuando viste de vuelta a América después de que la empresa se hundiera? ¿Es de tus padres? ¿Te lo da tu padre? No digas esas groserías. A diferencia de otras personas, yo no me aprovecho de mi familia. Le envío a Naomi el dinero que me he ganado, así que no tienes derecho a quejarte. ¿Por qué tienes tanta libertad de acción? ¿No estabas luchando con el trabajo al igual que yo después de que la empresa se fue a pique? Tu malentendido de que la empresa se fue a pique y la empresa de papá no va bien es precisamente eso, un malentendido. ¿Qué es lo que quieres decir? La empresa en Japón ha desaparecido. No, la empresa no se hundió por una mala gestión, sino que se decidió que trasladar la empresa a otro país sería mejor teniendo en cuenta la situación económica de Japón y sus perspectivas de futuro. Es decir, se trataba simplemente de renunciar al negocio en Japón. Dado que la empresa está cerrando, la cantidad de trabajo disminuirá gradualmente. ¿Verdad? Como tenemos un sistema de incentivos, es natural que los salarios disminuyan a medida que disminuye el trabajo. Otros empleados recibieron diversas compensaciones, pero yo ya me había asegurado mi próximo gran trabajo e incluso me bastaba con mi sueldo base. Además, al principio era la empresa de mi padre, así que no me importaba y no recibía muchas compensaciones. Por eso mi sueldo fue disminuyendo poco a poco. ¿Por qué no me lo dijiste? Para explicar esa razón, primero tengo que hablar de mi trabajo actual. Antes, mencioné que había asegurado mi próximo gran trabajo, ¿verdad? Es convertirme en el CEO de la compañía de mi padre. ¿Director general? Como el presidente. Mi ex marido pareció demasiado sorprendido por mis palabras y, con un golpe en el escritorio, se levantó. Se apartó de la vista de la cámara y su cara de enfado se cortó, dejando solo su sección media visible en la pantalla de mi ordenador. Al cabo de unos segundos, mi ex marido se sentó como agotado de fuerzas y su rostro indeseado volvió a la pantalla. Pensando que se sentiría frustrado, decidí deliberadamente compartir algo un poco provocativo. Bueno, es un poco diferente, pero sí, algo así como un presidente. Sin embargo, actualmente soy candidata a directora general, haciendo el trabajo preliminar. Creo que acabaré convirtiéndome en CEO y, para entonces, mi salario anual podría rondar los $13 millones. ¿Salario anual? ¿13 millones de dólares? No mienta, incluso un salario anual de $1 millón sería increíblemente rico. Sí, en Japón, solo hay un puñado de personas que ganan un salario anual de $13 millones. Pero no es lo mismo en el extranjero. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No se suponía que Japón era un país líder en el mundo? Al oír hablar de mi sueldo anual de $13 millones, mi ex marido pareció perder aún más fuerza y ya no podía levantar la cabeza. Ahora, en la pantalla de mi ordenador solo se veía la parte superior de su cabeza. Efectivamente, ganar un sueldo anual de $1 millón en Japón se consideraría riqueza. Sin embargo, en Japón, los hogares con un patrimonio superior a $5 millones se consideran ultra ricos. Y solo representan alrededor del 0,17% de todos los hogares. Y eso solo para los que tienen $5 millones en activos. Por tanto, mi salario anual de $13 millones es una cifra increíble en Japón. Pero si lo miramos a escala mundial, no es tan asombroso.
Si comparamos los salarios de los presidentes de las principales empresas en Japón y Estados Unidos, la diferencia es de 16 veces, y el salario medio anual de los presidentes de las principales empresas estadounidenses supera los 23 millones de dólares. Con personas que ganan un salario anual de 23 millones de dólares, mis 13 millones no parecen tan impresionantes. ¿13 millones de dólares de salario anual? ¿Por qué mantuviste en secreto algo tan importante? Convertirme en la candidata a directora general de la empresa de mi padre significa que tendría que mudarme. No es fácil hablar de mudarnos a ti y a Naomi América sin tener en cuenta el momento adecuado, pero lo malinterpretaste pensando que la empresa se iba a pique y yo me quedaba sin trabajo y me trataste fatal. Como iba a hablarte de esto al final, incluso me acusaste de depender de mi dinero, así que como iba a decirte. Así que dejé escapar un sueldo anual de 13 millones de dólares. Luchando, mi marido consiguió levantar la cabeza, pero se pasó, mirando al techo. Ahora, su cuello y su barbilla aparecían en mi pantalla. Más allá de sentirme frustrada, decidí asestar el golpe final de sarcasmo a mi exmarido, completamente descorazonado. No te preocupes por mí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Tengo noticias de Naomi. Ha estado luchando con su búsqueda de trabajo. ¿Verdad? Una brecha de 5 años es fatal en la industria de TI que avanza rápidamente. He oído que le rogaste ayuda a Naomi porque el trabajo es exigente y el sueldo bajo. Lamentando que no tuvieras más remedio que trabajar para una empresa de negros. Sabiendo muy bien cómo era. Exactamente. Vuelvo a casa en el último tren casi todos los días y mi sueldo apenas supera el de un recién contratado. Es difícil decir por mi vejez así, por no hablar de mantener mi salud mental y física. Oye, tú ganas como 13 millones de dólares al año, ¿verdad? Ayúdame como Naomi. ¿Quieres? ¿Por qué tendría que ayudarte? Además, todavía no gano 13 millones de dólares al año. Pero eres candidato a CEO, así que tienes un salario más alto. ¿Verdad? Así es como puedes pagar la matrícula y el alquiler de Naomi. ¿No? Bueno, sí, pero no tengo intención de ayudarte. Sigue sorbiendo tus fideos. ¿Por qué dices eso? Naomi me dijo que vio tu cubo de basura lleno de envases de fideos, cuando fue a recoger algunas cosas de tu casa. Estás demasiado agotado de trabajar en una empresa de negros incluso para cocinar, qué triste. Podrías haber tenido a alguien que te cocinara si tuvieras familia. Oye, no me dejes solo. Al menos convence a Naomi de que no me abandone. Ahora tengo que volver al trabajo, así que voy a colgar. Espera, ya es de noche, no me colgues con esa mentira. Colgué la llamada sin decir una palabra. Puede que sean las 11 de la noche en Japón, pero donde yo estoy es más de la 1. Mi exmarido debe estar realmente desesperado para no tener en cuenta la diferencia horaria. Satisfecha de ver a mi exmarido frustrado y ansioso, me estiro y vuelvo al trabajo. Parece que siguió trabajando en la empresa tóxica, incluso después de nuestra llamada. Sin embargo, su cuerpo, a los 46 años, y la diferencia de 5 años pronto llegaron a sus límites. Mi exmarido dejó su trabajo y empezó a buscar otro. Pero con su edad, la brecha y el hecho de haber dejado su anterior trabajo en menos de un año, su búsqueda de empleo se hizo aún más difícil. Al final se dio cuenta de que no podía encontrar trabajo en el sector del ASTI en sus condiciones. Mi exmarido, que tenía cierta experiencia en trabajos a tiempo parcial, acabó trabajando en un supermercado. Este trabajo también fue duro. Aprender cosas nuevas a los 46 años era difícil, y los estudiantes a tiempo parcial le despreciaban por ser un viejo inútil. Además, el trabajo en el supermercado empieza temprano y es físicamente exigente. Mi exmarido ya está agotado mental y físicamente. Dejar este trabajo solo dificultaría su próxima búsqueda de empleo, así que sigue viviendo, sorbiendo fideos en casa, agotado cada día. Tener una familia podría haber sido un apoyo, pero estamos divorciados. Y mi hija se ha mudado gracias al dinero que le proporcioné. Naturalmente, ella tiene la intención de cortar los lazos con mi exmarido. Así que a menos que encuentre una nueva esposa, estará solo para siempre. Dada su situación actual, dudo que haya una próxima vez para él. Así que tendrá que arreglársela solo a partir de ahora. Mi hija y yo nos mantenemos en contacto a través de videollamadas y charlas frecuentes. Me alegro de que esté interesada en seguir mis pasos y dedicarse al desarrollo de software y aplicaciones una vez que se gradúe.
Estoy muy orgullosa de su dedicación a sus estudios y esfuerzo. Por mi parte, me estoy esforzando al máximo en la empresa de mi padre, trabajando duro para convertirme en SEO. Aunque hay desafíos y diferencias culturales al trabajar en una empresa japonesa, encuentro la motivación para seguir adelante y superarlos. Además, me propongo viajar al menos una vez al año a Japón, no solo para mantener mi motivación laboral, sino también para poder visitar a mi hija y pasar tiempo con ella. Disfruto mucho de la cultura japonesa, especialmente de los dibujos animados, y me encantaría ir de compras cuando visite el país. También me alegra la idea de poder quedarme en la habitación de mi hija y pasar la noche en su casa durante mi próximo viaje al mes siguiente. El pensamiento de poder visitar a mi hija en Japón y disfrutar de la cultura local me motiva a seguir trabajando duro y superar los desafíos que se me presenten en el camino.